Bienvenidos a una sesión más de El Círculo Bastiat, dedicadas estas a analizar algunos de los temas, porque analizarlo todo nos llevaría yo creo que varios años, algunos de los temas que yo considero principales de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y si ustedes recuerdan, hace 15 días comencé por el que para mí es uno de los temas más interesantes que podemos encontrar en la teoría de los, en la riqueza de las naciones, que es precisamente el tema del egoísmo y el tema de la mano invisible. Y antes de retomarlo ahí, quisiera yo hacer algo que debería de haber hecho hace 8 días y que no hice. Pero yo creo que por ahí debería yo de haber comenzado, y es un brevísimo análisis del título del libro. A ver, este es un libro al que coloquialmente se le conoce como La riqueza de las naciones, pero el título completo es Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. A ver, aquí lo primero que llama la atención en el título son dos palabras: naturaleza y causa. Naturaleza y causa. Lo cual quiere decir que Smith entendía que la riqueza tiene una naturaleza bien definida, que no cualquier cosa es riqueza, que hay algo que por su propia naturaleza debe ser llamado riqueza. Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y en segundo lugar, que esa riqueza que tiene una naturaleza y por lo tanto es algo bien definido, tiene causas. Tiene causas. Naturaleza, Smith la menciona en singular, investigación sobre la naturaleza, y causas las menciona en plural, lo cual quiere decir que para Smith no hay una sola causa de la riqueza. Sí, lo cual, si así fuera, pues yo creo que se haría más fácil la tarea, ¿no? Porque si la riqueza tuviera una sola causa, pues se nos facilitaría muchísimo la tarea, pero dado que efectivamente son muchos los elementos que causan la riqueza, es ahí donde se nos complica. Por ejemplo, si la causa de la riqueza en singular fuera nada más los recursos naturales, pues hombre, bastaría con tener recursos naturales y el resto se nos daría por añadidura, porque la causa de la riqueza son los recursos naturales. Ahora, como yo lo digo, ¿no? El problema con los recursos naturales es que en su estado natural sirven de muy poco, hay que transformarlos. Y ahí es donde entra otra de las causas de la riqueza, que sería el trabajo humano, los conocimientos y las capacidades del ser humano para poder transformar los recursos naturales en riqueza. Por ejemplo, transformar el petróleo, que es un recurso natural, en gasolina, que vendría a ser riqueza, ¿no? Entonces, Smith habla de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Y llama la atención también el plural. No habla de la naturaleza y causas de la riqueza de la nación. Por ejemplo, no se estaba refiriendo a Inglaterra o al Reino Unido, sino de las naciones. Hay que tener en cuenta que este libro se publicó por primera vez en 1776, una época en la cual esa corriente, no tanto de pensamiento económico, pero sí de políticas comerciales, que fue el mercantilismo, estaba muy vigente. Y ningún mercantilista hubiera aceptado de entrada el título del libro: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, porque para los mercantilistas la riqueza de una nación implicaba necesariamente la pobreza de otra. Lo que una nación gana en el comercio, por ejemplo, internacional, es lo que otra pierde, y entonces el enriquecimiento de una necesariamente supone el empobrecimiento de otra. De tal manera que un mercantilista, que era el tipo de política comercial que estaba muy en boga en la época de Smith y contra la cual Smith arremete en este libro, pues jamás hubieran hablado de la riqueza de las naciones, hubieran hablado de la riqueza de mi nación y la pobreza de la tuya, ¿no?
y a ver quién puede más. Y es por eso, por ejemplo, que los mercantilistas concebían al comercio entre naciones, que en realidad es comercio entre individuos de distinta nacionalidad, como una guerra. Es decir, una guerra. Al final de cuentas, en una guerra, si bien es cierto que, como dicen sobre todo quienes las han padecido, que al final de cuentas en una guerra todos pierden, bueno, pero al final de cuentas hay un país que, entre comillas, triunfa a costa de la derrota del otro, ¿no? A costa de la derrota del otro, ¿sí? Entonces, a ver, llama la atención del título del libro, Investigación sobre la naturaleza. Este punto del título, La naturaleza de la riqueza, lleva a preguntarse a Smith, bueno, a ver, ¿en qué consiste la riqueza? ¿En qué consiste la riqueza? Y esta es una pregunta que se vienen haciendo, para no irnos muy atrás en la historia, desde los griegos. Y cuando yo hablo de los griegos me refiero a aquellos que vivieron en época del gran triunvirato que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? A ver, ¿en qué consiste realmente la riqueza? ¿Sí? ¿Qué es aquello a lo cual con toda propiedad podemos llamar riqueza? Porque tiene la naturaleza de tal. Es riqueza. Y segundo, ¿cuáles son las causas de esa riqueza? ¿Cuáles son las causas de esa riqueza? Y al final de cuentas, lo que dice Smith de la riqueza de las naciones. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la riqueza? Es, según lo tengo aquí apuntado en mi bitácora, el tercer tema que vamos a tratar. Para Smith, ¿en qué consiste la riqueza? ¿Cuál es la naturaleza de la riqueza? ¿Qué características debe tener aquello a lo cual señalamos como riqueza, ¿sí? Y en torno a las causas de la riqueza, menciono ahorita algo que me viene a la cabeza por el por demás lamentable estado que estamos padeciendo aquí en la Ciudad de México. Decía Smith que, a ver, poco más, lo estoy citando de memoria, pero prácticamente me sé la frase de Smith, dice, poco más se necesita para elevar a una nación del estado de barbarie al estado de opulencia, o si quieren ustedes, poco más se necesita, aquí ya estoy enmendándole un poco la plana a Smith, para pasar de la pobreza a la riqueza, que paz, pocos impuestos y una tolerable administración de justicia. Tolerable administración de justicia, ¿no? Que haya paz, que los impuestos sean pocos. Smith dice easy taxes, que yo traduzco como pocos impuestos, suavecitos, easy taxes, suavecitos, que no representen una carga sobre el contribuyente, y una tolerable administración de justicia, ¿no? Administración de justicia, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, en México, ¿cómo andamos en estas materias? Bueno, a ver, en México hay paz. Bueno, pues deberíamos ver cómo la definimos, ¿no? No estamos en guerra con alguna potencia extranjera, afortunadamente, ¿no? Pero parece ser que estamos en guerra unos contra otros, ¿no? Sí, estamos en guerra unos contra otros. Los de la CNT nos vienen aquí a hacer la guerra a los capitalinos. Nosotros no sabemos si defendernos, no defendernos, atrincherarnos también, no atrincherarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿estamos o no estamos en guerra en México? Habrá que ver. Lo segundo, easy taxes, impuestos suavecitos, pocos impuestos, bueno, ahí sí reprobamos de todas, ¿no? De todas. Es más, hay una frase de Benjamin Franklin, quien fue contemporáneo de Smith y a quien Smith conoció en un viaje que hizo Smith por Francia y Suiza fundamentalmente. Ahí conoció a Benjamin Franklin, ¿no? Y Benjamin Franklin tiene una frase muy interesante, dice, para cualquier persona bien nacida resultaría verdaderamente intolerable cualquier impuesto por arriba del 10%. Del 10%. ¿Sí? Aquí el IVA es del 16%. La tasa máxima del impuesto sobre la renta para quienes alcanzan un determinado nivel de ingreso es del 30%. Por ahí hay rumores de que la reforma fiscal que va a plantear el Ejecutivo Federal pretende elevar la tasa del IVA del 16 al 19% y la tasa máxima del impuesto de la renta del 30 al 37%, ¿no? ¿Qué diría gente como Benjamin Franklin si viera lo que pasa en México, ¿no?
Pues estos no son easy taxes, son very, very heavy, heavy taxes, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Una tolerable, ¿sí?, aceptable administración de justicia, ¿no? Estos tres elementos forman parte de las causas de la riqueza de las naciones. Hay otro fundamental para Smith, que es con el que empieza la obra, que es precisamente la división del trabajo, que ese es otro de los temas que vamos a ver aquí, ¿no? Pero bueno, quería yo comentar esto porque ya desde el título, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, el título nos dice mucho, ¿no? Sí, es obviamente un alegato en contra de los mercantilistas, que jamás hubieran aceptado que puede haber tal cosa como la riqueza de las naciones en plural, sino la riqueza de mi nación a costa de la tuya. ¿Sí? Trata de averiguar en qué consiste la riqueza, ¿sí?, y trata de señalar cuáles son las causas que dan origen a esa riqueza. Ahora, otra cosa que a mí me llamó, bueno, un profesor mío me hizo ver esto, pero desde entonces siempre me ha llamado mucho la atención. Fíjense, si nosotros queremos, lo voy a poner en estos términos, resolver el problema de la pobreza. A ver, en México, el 45% de los mexicanos, según los últimos datos, sobreviven la pobreza. Si queremos resolver la pobreza, ¿sí?, ¿cuál de estos dos caminos creen ustedes que podría llevarnos a mejores resultados? ¿Estudiar las causas de la pobreza o estudiar las causas de la riqueza? Pues de la riqueza, porque la única manera de solucionar correctamente el problema de la pobreza es generando riqueza. Claro, el enorme reto es que esa nueva riqueza la tienen que generar los pobres. Ese es el reto. Y cuando hablo que para solucionar correctamente el problema de la pobreza, lo que hay que hacer es generar riqueza, y que precisamente el reto está en que quienes tienen que generar esa riqueza son los pobres, no me estoy refiriendo a algo así como que todos los pobres se convirtieran en multimillonarios, no, sino simple y sencillamente que por medio de un trabajo productivo fueran capaces, lo voy a poner en términos muy claros, de producir más de lo que consumen. De producir más de lo que consumen, ¿no? Y por lo tanto, tener capacidad ¿de qué? De ahorro, que es la clave para lograr mayores niveles de progreso económico, ¿no? Aquí nunca se me va a olvidar, hace muchísimos años, inclusive décadas, mi padre me regaló un libro de economía, Ciencia y Teoría Económica de Luis Pasos, a quien yo le debo mucho, tanto a Luis como al libro, y nunca se me va a olvidar la dedicatoria de ese libro. La dedicatoria que le puso Pasos a ese libro fue: a mi padre, quien siempre produjo más de lo que consumió. Sí, nunca se me va a olvidar, a mi padre, que siempre produjo más de lo que consumió, ¿no? Ahora, claro, si alguien consume más de lo que produce, de algún lado tiene que salir esa diferencia, ¿no? Pero si alguien consume más de lo que produce, no podríamos estar hablando de un parásito. Ah, pero ¿qué pasa con los niños recién nacidos o los viejitos a punto de morir? Bueno, salvo esos dos casos extremos, a quienes yo no me atrevería a llamar de parásitos, ni al niño recién nacido que evidentemente consume más de lo que produce, y el anciano a punto de morir que pudiera ser que también consumiera más de lo que produce, salvo esos dos extremos, la pregunta es si aquel que consume más de lo que produce no es un parásito, es decir, no le está quitando a alguien algo de lo que sí produjo ese otro. Pero bueno, en fin, ¿cuál es la causa de que los seres humanos nos volvamos más productivos y de qué manera se distribuye lo que producimos entre todos nosotros? Entre todos nosotros, ¿sí? Ese sería el tema del libro primero. El libro segundo, el título es Sobre la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Entendiendo de entrada por capital todo aquello que nos ayuda a producir más y mejor. El título del libro tercero, de los diferentes progresos de la opulencia en distintas naciones. Y aquí vemos que
La riqueza de las naciones no es nada más y tal vez ni siquiera principalmente un libro de teoría económica, sino es también un libro de historia económica. Fíjense el título de este tercer libro, de los diferentes progresos de la opulencia en distintas naciones. Por ejemplo, el capítulo 1 habla del progreso natural de la opulencia, cómo de manera natural los seres humanos vamos superando esa condición originaria, que es la pobreza, y somos capaces de empezar a producir más de lo que consumimos. Capítulo 2, sobre la decadencia de la agricultura en la antigua situación de Europa después de la caída del Imperio Romano. Capítulo 3, de la fundación y progreso de las ciudades después de la ruina del Imperio Romano. Capítulo 4, de cómo el comercio de las ciudades contribuyó al progreso de los distritos rurales. Aquí está hablando de historia económica, Libro cuarto, de los sistemas de economía política. ¿Cuáles son los distintos sistemas de economía política o economía que hay? Por ejemplo, Smith dice, primero que nada, el sistema mercantil, que es precisamente lo que conocemos hoy como mercantilismo, ¿no? Como mercantilismo, ¿sí? Y luego habla de las restricciones que ese sistema mercantilista impone, por ejemplo, al comercio entre personas de distinta nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo sistema económico del que habla es lo que él llama aquí, es el capítulo 9 de este cuarto libro, de los sistemas agrícolas, o sea, de aquellos sistemas de economía política que consideran el producto de la tierra como la única o la principal fuente de renta o de riqueza del país. Y aquí se refiere fundamentalmente a la fisiocracia. Ahora, fíjense qué interesante. Estamos hablando mediados del siglo XVIII. ¿Cuáles son los únicos dos sistemas de economía política, como se la llamaba en aquel entonces a nuestra ciencia, que identifica Smith? El mercantilismo, que era el que se practicaba en buena parte de Europa, y la fisiocracia, que era el sistema que estaban proponiendo un grupo de pensadores franceses precisamente para sobrellevar, ¿sí?, todos los inconvenientes del sistema mercantilista. Pero son los únicos dos que identifican, ¿no? Está el mercantilismo y está los sistemas agrícolas. A los dos los critica, mucho más al mercantilismo. Sí, mucho más al mercantilismo porque dice que el mercantilismo sí ha hecho mucho daño. Mientras que el sistema agrícola, como él le llama, que es la fisiocracia, dice, hombre, pues no pasa de ser, hay algunas ideas, algunas interesantes, otras habría que revisar, pero porque realmente como no se ha llevado a la práctica, pues no ha hecho mucho daño y dice, y aunque se llevara a la práctica, no haría mucho daño. Ahora, aquí lo interesante del caso es cuál es el sistema que Smith propone a estos dos sistemas, porque critica al mercantilista, en cuanto a la fisiocracia tiene sus dudas, y cuál es el que él propone. Bueno, ustedes saben, pues, el del liberalismo, Adam Smith, el liberalismo económico. En ningún momento en la obra de Smith aparece la palabra ni capitalismo, ni liberalismo, ni nada que se le parezca. Al sistema que Smith propone, él lo llama el obvio y simple sistema de la libertad natural. El obvio y simple sistema de la libertad natural, que para decirlo rápido, a sabiendas de que más adelante lo vamos a analizar con mucho más detalle, consiste en que con la única condición de que cada quien respete los derechos de los demás, cada quien haga lo que le dé la gana. Es la manera más fácil que tengo yo ahorita de explicar en qué consiste esto que Smith llama el obvio y simple sistema de la libertad natural. Mientras uno respete los derechos de los demás, mientras uno no dañe a terceros, que cada quien haga lo que le dé la gana, que dicho sea de paso, pues es el principio del liberalismo, ¿no? Con la única condición de que yo no perjudique a alguien, ¿sí? Adelante, ¿no? Adelante, ¿sí? Y luego el libro quinto, que es muy interesante, está dedicado, y este es el título, a los ingresos del soberano o de la república. Hombre, en pocas palabras aquí trata Smith el por demás peliagudo tema de los impuestos, ¿no?
de los impuestos. En qué debe de gastar el gobierno, qué debe hacer el gobierno, cómo debe financiarse ese gasto del gobierno, cuáles impuestos sí, cuáles impuestos no, por qué estos no, por qué estos sí. De tal manera, jóvenes, que esto es, ¿sí?, lo que trata Adam Smith en este libro, cuyo título completo es Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Dicho lo cual, retomo yo la exposición donde nos quedamos hace 15 días. Ustedes recordarán que empezamos a analizar el tema del egoísmo y de la mano invisible, ¿sí? Y yo me quedé, si mal no recuerdo, con la afirmación, y creo que esto es importante insistir en ello, de que no hay que confundir la mano invisible de la que habla Adam Smith con el orden espontáneo del que habla, por ejemplo, Hayek. Confusión en la cual muchos economistas incurren. Es más, hay economistas, historiadores del pensamiento económico, que dicen que eso que Hayek llamó orden espontáneo no es más que una manera distinta de llamar, ¿sí?, a lo que Smith entendía por mano invisible, ¿no? Por mano invisible, ¿no? Ahora, yo creo que esto no es cierto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el primer problema? A ver, Smith menciona la mano invisible en todas sus obras en 3 ocasiones. Una, la más conocida de todas, en La riqueza de las naciones. Otra, en la teoría de los sentimientos morales. Y otra, si mal no recuerdo, y perdón, ahorita no tengo el dato muy claro en la cabeza, en un texto muy interesante que escribió Smith, que se llama Historia de la Astronomía, que más que una historia de la astronomía, son todas sus reflexiones, de Smith obviamente, en torno a el fin de la filosofía. Y el problema es que en cada una de estas 3 ocasiones que menciona la mano invisible, tal y como yo lo interpreto, se refiere a cosas distintas, ¿no? Se refiere a cosas distintas. Ahora, otro problema, Smith no tiene ni siquiera esbozada, no digamos ya bien desarrollada, una teoría de la mano invisible. Simple y sencillamente la menciona, ¿sí?, y de ahí se sigue, ¿no? De ahí se sigue. Vuelvo a citarlo. Dice, ninguno se propone, a ver, le voy a enmendar un poquito aquí la página para que entendamos de qué está hablando. ¿Sí? De las partes involucradas en un intercambio, ninguno se propone por lo general promover el interés del otro, ni sabe ciertamente hasta qué punto lo está promoviendo, ¿sí? Cuando dice, cuando intercambian 2 personas, ¿sí?, cada una de las personas que intercambian solo piensa en su ganancia propia, pero en este, como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones, ¿sí? Bueno, esa es toda la referencia que hay de Smith en este texto a la mano invisible. Pero en este, como en muchos otros casos, es movido como por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Y es interesante, ¿sí?, preguntarse por qué una referencia tan breve, ¿sí?, se convirtió tal vez en la frase más famosa y en el concepto más famoso de la riqueza de las naciones, ¿no? Es que realmente se han escrito, ¿sí?, muchos estudios al respecto, bueno, qué quería decir Smith, qué es la mano invisible, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando realmente, pues esa es toda la mención que hay en el libro a la mano invisible, ¿no? ¿Y qué es lo que está diciendo Smith? Que yo cuando voy a comprar algo, lo compro para satisfacer mis necesidades, pero que si quiero satisfacer mis necesidades comprando algo, tengo que ofrecerle al vendedor algo que le permita satisfacer las suyas. Esa no es mi intención. Mi intención es que yo satisfaga mis necesidades, ¿sí? Pero como lo pone Smith, ¿no? Dame lo que yo quiero y te voy a dar lo que tú quieres. Que al final de cuentas, eso es lo que supone cualquier intercambio, ¿no? Dame lo que yo quiero y te voy a dar lo que tú quieres. Dame una taza de café y te voy a dar los 10 pesos que quieres a cambio, ¿sí? Benefíciame dándome la taza de café y yo te voy a beneficiar pagándote el precio que me estás pidiendo. Pero ¿cuál es mi intención? ¿Beneficiar al vendedor o beneficiarme yo?
beneficiarme yo. Ahora, ¿por qué creo yo que no hay que confundir esto con el orden espontáneo del que hablaba Hayek? A ver, primero que nada, yo creo que aquí vale la pena, sí, y perdón porque ya algunos de ustedes me lo han escuchado, pero va de nuevo, y esto me va a permitir, dicho sea de paso, hacer un breve comentario en torno a Ronald Coase, un famosísimo economista, premio Nobel de Economía en 1991-92, no tengo ahorita el año muy claro en la mente, que falleció ayer a la edad de 102 años. Falleció Ronald Coase, y quien hizo aportaciones verdaderamente importantes a la teoría económica, comenzando por su teoría de la firma o su teoría de la empresa, un pequeño paper que se publicó por primera vez, si mal no recuerdo, en 1937, en el cual analiza cuál es la naturaleza de las empresas, por qué se forman empresas, ¿no? Y luego, sí, su teorema de Coase, que lo que dice es que si el costo de transacción fuera cero, los recursos escasos siempre terminarían en las manos de quienes más los aprecian. Teorema de Coase, que según muchos es el punto de partida de una disciplina relativamente nueva y muy interesante que se conoce como el análisis económico del derecho, que es un punto de convergencia entre la ciencia económica y el derecho. ¿Por qué no dije la ciencia del derecho? No sé, pero entre la ciencia económica y el derecho, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué sale de todo esto? Ustedes ya me han escuchado más de una vez preguntarles cuál sería su reacción si yo les digo que no hay nadie en el mundo que sepa cómo producir un lápiz. Bueno, pues que estoy mintiendo, porque desde el momento en que hay lápices, por lo menos tiene que haber alguien que sepa cómo producir un lápiz, ¿no? Bueno, yo insisto, ¿no? Pues jóvenes, es que no hay absolutamente nadie en el mundo que sepa cómo producir un lápiz. Entonces ustedes me preguntarían, bueno, profesor, ¿pero qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir es que no hay nadie en el mundo que tenga todos los conocimientos y habilidades para poder producir un lápiz de la A a la Z. ¿Qué es la A? La A es el ya famosísimo Don Alberto, dueño del vivero, en el cual en una bolsita de plástico negra llena de tierra se siembra una semillita que al paso del tiempo se va a convertir en el árbol que va a proveer parte de la materia prima para producir el lápiz. La pregunta es, ¿todos los conocimientos teóricos y habilidades prácticas de Don Alberto forman parte del proceso de producción del lápiz? ¿Sí? ¿Y qué es la Z? La Z es doña Tere, la dueña de la papelería El Lápiz Feliz, cuya tarea es venderle al consumidor final el lápiz, venta sin la cual todo lo demás en el proceso de producción del lápiz sale sobrando, ¿no? Si al final de cuentas no hay un consumidor final, todo lo demás sale sobrando. La pregunta es la siguiente: todos los conocimientos y habilidades para armar y poner a funcionar una papelería forman parte del proceso de producción del lápiz. Sí, claro que sí. Si el lápiz no llega al consumidor final, todo lo anterior, desde lo que hizo Don Alberto hasta lo que hace el comerciante que distribuye al mayoreo los lápices, y ya el siguiente paso sería el comerciante minorista, doña Tere, la dueña de la papelería, saldría sobrando, ¿no? Saldría sobrando. A ver, aquí debemos de tener muy claro lo siguiente: el proceso de producción del lápiz no se limita a lo que sucede en la fábrica donde se produce el lápiz, porque a esa fábrica llegan, ¿qué? De entrada, materias primas, cuya producción forma parte del proceso de producción del lápiz. Y de esa fábrica salen productos que vendría a ser el lápiz, que de entrada tienen que ser distribuidos, ¿sí? Nosotros, cuando queremos un lápiz, no vamos a comprarlo directamente a la fábrica. Vamos a la papelería de la esquina, la papelería de doña Tere. ¿Cómo llegó ese lápiz de la fábrica donde se produjo a la papelería de doña Tere? Bueno, hay todo un sistema de distribución de lápices.
¿sí? De tal manera que el proceso de producción del lápiz no se limita a lo que sucede en la fábrica donde se produce el lápiz, porque a esa fábrica llegan, entre otras cosas, materias primas, y de esa fábrica sale ya un producto terminado que tiene que llegar vía sistemas de distribución al consumidor final, ¿sí? Bueno, si empezamos a analizar así el proceso de producción del lápiz, pues podemos empezar a entender mi afirmación en el sentido de que efectivamente no hay nadie en el mundo que sepa cómo producir un lápiz de la A a la Z, que tenga todos los conocimientos y habilidades para poder producir un lápiz de la A a la Z. Y miren, yo puse aquí como primer paso, el paso A, al vivero de Don Alberto. Pero a ver, ¿qué sucede en ese vivero? Que en una bolsita de plástico negra, llena de tierra, se siembra una semillita. ¿De dónde salió esa bolsita de plástico negro? Si le seguimos la pista a esa bolsita de plástico negro, tarde o temprano vamos a llegar ¿a qué industria? A la petrolera, porque el petróleo es parte de la materia prima para producir el plástico, ¿no? Entonces, claro, empiezo por A, porque resultaría verdaderamente imposible irnos, vayamos a saber hasta dónde, ¿no? Sí. Ahora, a ver, la pregunta para entender esto del orden espontáneo es ¿de qué manera se arma el proceso de producción del lápiz? ¿Sí? Una posibilidad sería concebir al proceso de producción del lápiz como el armado de un rompecabezas. ¿Sí? El proceso de producción del lápiz consta de muchas piezas que tienen que quedar en su lugar para que al final de todo ese armado, Pepito pueda ir a la papelería de Doña Tere a comprar un lápiz. Entonces, concibamos, imaginemos por un momento el proceso de producción del lápiz como este armado del rompecabezas. ¿Sí? A ver, el armado de un rompecabezas es producto del diseño de alguien. Sí. A ver, ustedes se compran un rompecabezas de 100 piezas, lo abren, tienen aquí todas las piezas esparcidas por la mesa y van diseñando el rompecabezas, o sea, van buscando qué pieza va en su lugar. Si ustedes ven un rompecabezas armado, perfectamente bien armado, ¿qué dicen? Ah, mira, esto es fruto de la casualidad. Alguien aventó todas las piezas al aire y mira, cayeron como deben de caer. O esto es fruto de la causalidad. Hay alguien que se tomó la molestia de poner cada piececita en su lugar hasta que el rompecabezas quedó armado. El armado de un rompecabezas es producto de la casualidad. Alguien aventó las piezas al aire y cayeron formando el rompecabezas. O producto de la, gracias, o producto de la causalidad. Es de la causalidad. ¿Sí? Bueno, la pregunta es si el proceso de producción de lápiz, que implica muchísimas piezas que tienen que acabar en su lugar, se arma de la misma manera que se arma un rompecabezas, con alguien o varios, no necesariamente tiene que ser una persona, pero pueden ser varios, poniendo cada pieza en su lugar. ¿Ustedes conocen a alguien cuyo trabajo sea organizar el proceso de producción de lápiz? Organizar el proceso de producción de pasta dental, organizar el proceso de producción, ¿sí?, de las agujetas con las cuales amarramos los zapatos y así nos vamos, ¿no? Fíjense, Adam Ferguson, filósofo escocés contemporáneo de Smith, decía que hay realidades que evidentemente son producto de la acción humana, pero no del diseño humano. Y un buen ejemplo de ello son los procesos de producción. Entonces, si no hay alguien capaz de diseñar el proceso de producción del lápiz de la A a la Z,
y al final de cuentas tenemos lápices, ¿cómo se armó ese proceso de producción? Bueno, a ver, la primera pieza es don Alberto, quien en esas bolsitas de plástico negras llenas de tierra siembra una semillita que al paso del tiempo y bien cuidada se va a convertir en una plantita, que al paso del tiempo se va a convertir en un árbol, pero ahorita ya se convirtió en una plantita. Eso es A. Ese es el paso A en el proceso de producción de lápiz. ¿Cuál es el paso B? El paso B involucra a don Enrique. Don Enrique es el dueño del bosque que va al vivero de don Alberto a comprarle docenas de bolsitas de plástico negras llenas de tierrita en las cuales ya nació una plantita para trasplantar esas plantitas en su bosque. Don Enrique es el dueño del bosque. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos ya a las dos primeras piezas del rompecabezas que embonaron. Si esa plantita no acaba trasplantándose para permitirle crecer y convertirse en un árbol, pues no va a haber árbol que provea de parte de la materia prima para producir el lápiz. Ahí tenemos ya dos piezas del rompecabezas perfectamente bien embonadas. A y B. C. C es don Miguel. Don Miguel es el dueño del aserradero, quien va al bosque de don Enrique a comprarle los árboles. Aquí ya me salté muchos años, ¿no? Ya aquella plantita ya es un árbol gigantesco, ¿sí? Para tirar esos árboles y llevárselos al aserradero, ¿sí? ¿Qué tipo de relación se establece entre don Alberto y don Miguel, el dueños del vivero y del bosque, y don Miguel, dueño del bosque, y don Enrique, el dueño del aserradero? Relaciones, fíjense, de intercambio. Relaciones de intercambio. Pero en el momento en que aparece don Enrique, el dueño del aserradero, y le compra a don Miguel, el dueño del bosque, los árboles, ahí ya tenemos la tercera pieza del proceso de producción del lápiz en su lugar. Porque si esos árboles no se tiran, no se llevan al aserradero, se hace con ellos lo que se tenga que hacer para proveer de materia prima a la fábrica de lápices, no va a haber lápices. ¿Sí? Ahora, supongan ustedes que los leñadores del aserradero de don Enrique ya no son esos viejos leñadores que tumbaban árboles a fuerza de músculo y con hacha, sino que llegan al bosque con su sierra eléctrica y empiezan a tumbar los árboles. La pregunta es si todos los conocimientos y habilidades necesarios para producir una sierra eléctrica forman parte del proceso de producción de lápiz. Pues sí, porque si yo no tumbo el árbol y lo llevo al aserradero y en el aserradero se hace lo que se tenga que hacer para proveer de materia prima a la fábrica de lápices, esa materia prima no va a llegar a la fábrica. Y vamos a suponer que ya los troncos enormes que ya tiraron son transportados del bosque al aserradero en ferrocarril. La pregunta es si todos los conocimientos y habilidades para producir un ferrocarril no forman parte del proceso de producción de lápiz. Pues sí, porque si los troncos ya tirados no llegan al aserradero, en el aserradero no se puede hacer con ellos lo que se tenga que hacer para proveer a la fábrica de lápices ¿de qué? De materia prima. Ahora vamos a suponer que para que el ferrocarrilero que ya está transportando los troncos enormes del bosque al aserradero no se duerma y no vaya a provocar un accidente, se tiene que tomar café bien cargado para que no se duerma. La pregunta es si todos los conocimientos y habilidades para producir café que le impide al ferrocarrilero dormirse, ¿sí? Y que el ferrocarril tenga un accidente y los troncos acaben ahí en una barranca, si quieren ustedes muy indirectamente, pero al final de cuentas no forma parte del proceso de producción de lápiz. No, yo creo que sí, ¿no? A lo mejor con esto del café, pero concédanmelo que sí. Ahora, si ustedes empiezan a visualizar el proceso de producción de lápiz así, se van a dar cuenta que el mismo es posible gracias a una enorme
intrincadísima, complejísima red de intercambios económicos. De intercambios económicos. Ahora, la pregunta es, todos esos intercambios económicos, gracias a los cuales se va armando el proceso de producción del lápiz, ¿son planeados por alguien desde un escritorio de la misma manera que desde el escritorio se arma el rompecabezas? No. No. No hay nadie que lo pueda planear. Ahora, a ver, abro un paréntesis. El vivero de Don Alberto es producto de la acción humana. Sí. Y también es producto del diseño humano. Sí. Hombre, de entrada Don Alberto dice aquí vamos a trabajar de 9 a 5 y vamos a organizar el vivero de esta o aquella manera. Claro que sí. El bosque de Don Enrique es producto de la acción humana. Hombre, no me refiero al bosque original que se encontraron Adán y Eva, pero bueno, por ejemplo, imagínense los viveros de Coyoacán, que además de la parte de viveros, pues es un bosque. Y se ve clarísimamente que es producto de la acción humana y del diseño humano. Ahí clarísimamente es producto del diseño humano. ¿Sí? El aserradero de, ¿quién era? De Don Miguel, es producto de la acción humana y también del diseño humano. Don Miguel tiene que diseñar aquello. A ver, señores, ¿este salón es producto de la acción humana y del diseño humano? ¿Alguien lo diseñó? Las dimensiones, la altura, las vigas, el pizarrón para colgar los sacos, alguien lo diseñó. La papelería de Doña Tere es producto de la acción humana y del diseño humano, sí. Lo que ya no es producto del diseño humano porque no hay quien sea capaz de diseñarlo, es la manera en la que todas esas empresas se relacionan entre sí vía intercambios para ir armando el proceso de producción del lápiz. Eso es lo que Hayek llamó el orden espontáneo. Eso es lo que Hayek llamó el orden espontáneo, porque no hay alguien capaz de diseñar desde un escritorio todo aquello. A ver, vamos a suponer que yo les digo, les ofrezco la siguiente chamba, el siguiente trabajo, que todos ustedes se constituyan en la Comisión Nacional para la Planificación Centralizada de la Producción de Pasta de Dientes. Y les ofrezco un sueldazazazo con unas prestaciones que ya quisieran, con una sola condición, que obtengan mejores resultados de los que obtenemos ahorita, dejando que todos esos procesos de producción de pasta dental los organice el orden espontáneo. ¿Quién acepta? Si no logran un mejor resultado que el orden espontáneo, a los 6 meses, al paredón. A cambio de eso, pues les estoy ofreciendo un sueldazo, prestaciones. ¿Quién aceptaría? No se puede. A ver, no es que no se quiera, es que no se puede. Visualicen por un momento el proceso de producción de lápiz e imaginen que cada una de las empresas que aporta algo al proceso de producción de lápiz es un puntito. ¿Sí? Imaginen uno de esos pizarrones de corcho en los cuales clavamos chinchetas de colores, ¿no? Y que cada una de esas chinchetas es una empresa que aporta algo al proceso de producción de lápiz. ¿Sí? Y con un hilo de colores, ¿sí?, tracen ustedes las relaciones que se van estableciendo entre todo aquello. ¿Eso qué les daría? Una complejísima red de intercambios que nadie es capaz de diseñar, ¿sí?, desde un escritorio. Ahora, insisto, el proceso de producción de lápiz no se limita a lo que sucede en la fábrica donde se producen los lápices. A ver, a esa fábrica donde se producen los lápices llegan los ferrocarriles desde el aserradero
con la madera ya dispuesta para que se pueda utilizar en el proceso de producción de lápiz. Imagínense todo lo que hay detrás de la producción de un ferrocarril. Todo lo que hay detrás, los conocimientos, las habilidades, ¿sí? No se puede, ¿sí?, planear eso desde un escritorio. No se puede planear eso desde un escritorio. Y al final de cuentas, esto es lo que con toda propiedad podríamos llamar una economía de mercado. Porque, a ver, ¿qué es lo que permite que cada una de las piezas que forman el rompecabezas que consideramos es el proceso de producción de lápiz, qué es lo que permite que cada una de las piezas vaya quedando en su lugar? Los intercambios. Los intercambios, ¿sí? El proceso de producción de lápiz es resultado de una enorme cantidad de intercambios. ¿Y el intercambio es qué? Mercado. El mercado es la relación de intercambio entre un oferente y demandante. Entonces, un proceso de producción como el de lápiz, algo tan terriblemente complejo, es producto de los intercambios, es producto de la economía de mercado. Ahora, fíjense qué interesante. La economía de mercado es el sistema, es un sistema para organizar la producción de bienes y servicios, ¿sí?, basado en el intercambio, que hace posible el sistema de precios, ¿sí?, y todo ello motivado por el egoísmo. Y no hay nada que funcione mejor. ¿Por qué motivado por el egoísmo? A ver, ¿por qué don Alberto le vende las plantitas recién nacidas en la tierrita que metió en la bolsita de plástico negro a don Enrique, el dueño del bosque? ¿Por qué se las vende? No, porque quiere obtener una ganancia. Él es el que quiere obtener una ganancia. ¿Por qué don Enrique, el dueño del bosque, le vende a don Miguel, el dueño del aserradero, los árboles? Porque pretende obtener una ganancia. Y así nos vamos hasta doña Tere. ¿Por qué doña Tere le vende el lápiz a Pepito? Porque pretende obtener una ganancia. Ahora, fíjense, la economía de mercado es este sistema de organización económica. La economía de mercado es un sistema de organización económica, ¿sí?, basado en los intercambios, coma, ¿sí?, hecho posible gracias al sistema de precios, porque si entre el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo en cuanto al precio, pues no hay intercambio que valga. Con todo lo que los precios significan, ¿sí?, ¿sí?, y motivado por el egoísmo. Y no hay nada que funcione mejor si de lo que se trata es de producir bienes y servicios, ¿sí? Bueno, eso es el orden espontáneo, que es distinto a la mano invisible de la que habla Adam Smith, ¿sí? Bueno, ahora a ver, para mencionar a Coase, porque yo creo que vale la pena. A ver, una cosa es lo que sucede en la fábrica en la cual se producen los lápices, y otra cosa muy distinta, lo que tuvo que haber sucedido antes para que la fábrica pueda operar y lo que tiene que suceder después para que pueda seguir operando. Todo eso forma parte del proceso de producción del lápiz, desde don Alberto sembrando la semillita hasta doña Tere vendiendo el lápiz al consumidor final. La pregunta que se hizo Coase a mediados de los años 30 del siglo pasado, sí, es la siguiente. A ver, ¿por qué surgen las empresas? ¿Cuándo conviene que surja una empresa? Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿y qué es una empresa? Piensen ustedes la fábrica donde se producen los lápices. Olvidémonos ahorita de lo que hay antes y de lo que viene después, pero pensemos en la fábrica donde se produce el lápiz.
La fábrica que recibe materias primas, las transforma y saca un producto terminado que es el lápiz. ¿Qué sucede allá adentro? A ver, imagínense el lápiz, ¿no? Llega la materia prima, la madera, el grafito, todo lo que se necesita para producir un lápiz. ¿Qué sucede allá adentro? Se especializa el trabajo. Se especializa el trabajo, ¿sí? En concreto, lo que sucede allá adentro es que lo voy a decir en estos términos, se arma el lápiz. Se arma. ¿Con qué se arma? Con la materia prima que llegó a la fábrica y con el fin de que el lápiz llegue a la papelería y lo compre Pepito. Pero eso es lo que sucede en la fábrica. En una fábrica encontramos una serie de trabajos de entrada especializados, ¿sí? Pero a ver, supongamos lo siguiente. Vamos a suponer que dentro de la fábrica se realiza este trabajo especializado que consiste en fijar la goma del lápiz al cuerpo del lápiz, lo cual se hace a través del anillito. ¿Okay? Supongo que hoy en día esto lo han de hacer máquinas, pero vamos a suponer, hace 100 años, muy probablemente lo hacían personas, ¿no? Con ayuda de maquinaria, de herramientas, pero personas. La pregunta es, ¿por qué ese trabajo se hace dentro de la fábrica y no el dueño de esa empresa que produce lápices manda a hacer ese trabajo fuera de la fábrica con alguien más, a un taller? ¿Por qué no? ¿Cuál es la única respuesta lógica a esto? Porque le sale más barato hacerlo él que mandarlo a hacer fuera. Y fíjense, ¿de qué se dio cuenta Ronald Coase? Dijo, a ver, una empresa es un lugar en el cual se realizan distintos trabajos. Bajo, vamos a decirlo así, el mando de una sola persona. Quien dirige a la empresa, podría ser el empresario, el director general, pero al final de cuentas hay un solo mando. ¿Sí? ¿Por qué algunos de esos trabajos que se realizan dentro de la empresa no se mandan a hacer afuera? Pues porque les sale más caro mandarlos a hacer afuera que hacerlos adentro, ¿no? Sí, al final de cuentas se trata de una cuestión de productividad, hacer más con menos, ¿no? Hacer más con menos, ¿no? Y Ronald Coase, en este texto de 1937 que lleva por nombre La naturaleza de la firma, entendiendo por firma empresa, la naturaleza de la empresa, analiza esto, ¿no? Que a lo mejor hoy en día, sobre todo si ya llevaron cursos de microeconomía, pues van a decir, oye, pues esto ya se entiende, pero en aquel entonces sí resultó algo muy nuevo, saber cuál es la naturaleza de la empresa, por qué surgen empresas. Porque resulta que hay trabajos que resulta más baratos realizarlo uno mismo dentro de la empresa que mandarlos a realizar a otro lado. Ahora fíjense hoy, ¿sí? 90 años después de 80 años después de aquel texto de Coase, se está dando la tendencia contraria. A muchas empresas lo que les está conviniendo es mandar a hacer ciertos trabajos fuera y es el tema del outsourcing. A ver, ¿por qué la Universidad Panamericana no administra sus estacionamientos? Porque hay una empresa dedicada a administrarlos. Entonces, ese trabajo lo contratamos por fuera. ¿Por qué la Universidad Panamericana no realiza con su propia gente sus propias labores de limpieza? Pues porque hay una empresa que se dedica a prestar ese servicio. ¿Por qué la Universidad Panamericana no realiza sus propias tareas de vigilancia? Porque hay una empresa que presta ese servicio, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo un fenómeno muy interesante, contrario a lo que decía Coase, ¿no? El outsourcing. Ahora, la pregunta es, ¿llegará un momento en el cual, por ejemplo, a quien produce lápices le convenga, ¿sí?, producir el lápiz contratando puro outsourcing? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, depende cómo evolucione esto, ¿no? Porque vayamos a saber, ¿no? Pero bueno, ese fue el texto por el cual Coase empezó a ganar renombre en el mundo de la economía. Y luego más adelante, en los años 50, si mal no recuerdo, por el famosísimo teorema de Coase, que dice que si los costos de transacción fueran cero, los recursos escasos terminarían siempre en las manos de quien más los apreciase.
Él no decía apreciarse, él decía valorarse, pero siendo muy consciente de lo que estoy diciendo, aquí sí hay que enmendarle la plana a Coase porque no terminan en las manos de quien más los valora, sino de quien más los aprecia. Y déjenme explicar esto porque eso es muy interesante. ¿Qué son los costos de transacción? A ver, el mismo nombre nos lo indica. Lo que le cuesta a las partes que van a realizar un intercambio ponerse de acuerdo para realizarlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo te voy a comprar tu coche usado. Tú me vas a decir que tu coche usado es una maravilla, que nunca se ha descompuesto, que tiene todos sus servicios hechos en la concesionaria original, que tiene todas las verificaciones, que nunca has chocado, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no te creo, te voy a decir, oye, préstame tu coche un par de horas para llevarlo con mi mecánico a que le dé una revisadita. Bueno, esa desconfianza de mi parte ya elevó los costos de llevar a cabo esa transacción. De entrada, tú ya te quedaste 2 horas sin tu coche, yo ya le tuve que pagar al mecánico para que me lo revisase para ver si es cierto que el coche está en las condiciones que tú dices, ¿no? Entonces, por ejemplo, la obtención de información forma parte del costo de transacción. Forma parte del costo de transacción. Ahora, ¿qué es lo que dice Coase? Que si los costos de transacción fueran cero, y él mismo reconoce que nunca van a ser cero, esto sí es utópico, porque llevar a cabo intercambios siempre tienen un costo, aunque sea mínimo, pero siempre hay un costo, aunque sea de tiempo, pero que si fueran cero, los recursos escasos, tanto los factores de la producción como los bienes y servicios de consumo final, terminarían en las manos de quien más los apreciase. Es decir, al final de cuentas, de quien estuviese dispuesto a pagar el mayor precio por ellos. ¿Y por qué es importante esto, señores? Porque, a ver, una situación se considera económicamente eficiente cuando los recursos terminan en las manos de quienes más los aprecian. ¿Sí? Y para ir logrando esto, se necesita que los costos de transacción sean lo menor posibles. ¿Y quién es el que puede elevar más allá de lo que resulte natural los costos de transacción? El gobierno. Con lo cual, compadre, no me ayudes. ¿Sí? Por eso ayer que me enteré yo en la noche del fallecimiento de Coase, lo primero que se me ocurrió fue tuitear lo siguiente: ¿cuántos de nuestros legisladores conocerán el teorema de Coase y lo entenderán y estarán dispuestos a actuar en consecuencia, ¿no? ¿Cuántas leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, que se nos imponen por la fuerza no hacen otra cosa más que elevar los costos de transacción, impidiendo que los recursos escasos terminen en las manos de quien más los aprecia, ¿no? Miren, si el problema económico de fondo es como es el de la escasez, este teorema de Coase es importantísimo. Es importantísimo, ¿no? Yo, pues claro, se te acaba de ocurrir porque te enteraste que ayer se murió Coase y se me acaba de ocurrir, pero nunca es tarde, ¿no? Habría 2 cosas que le preguntaría a alguien que quisiera ser legislador. Miren, el otro día me entero por ahí que un grupo de legisladores del PAN estaban preparando la agenda legislativa de este periodo ordinario de sesiones. Yo dije, bueno, ¿duermo tranquilo o me empiezo a preocupar? Porque ya no recuerdo quién fue quien dijo, a lo mejor el mismo Benjamin Franklin que mencionaba yo hace rato, que ningún ciudadano está seguro mientras nuestros legisladores andan legislando, porque veto a saber qué leyes se les vayan a ocurrir, ¿no? Y ejemplo de México ahorita, y nada más lo menciono, es por ejemplo esta nueva ley que ya entró en vigor en contra del lavado de dinero. Oye, pues que a todo dar. Ojalá y realmente, vía esta ley, logres darle un golpe fuerte, por ejemplo, a los narcotraficantes o a los secuestradores. Sí, ojalá. Yo dudo mucho que con este tipo de leyes se pueda. Y déjenme poner un ejemplo. ¿Qué supone lavar dinero? Una de dos. O poner a trabajar ese dinero vía alguna inversión que puede ser financiera o directa,
directa, abro una empresa, pongo a trabajar ese dinero, ¿sí?, en la empresa, o vía una inversión financiera, ese dinero se lo presto a alguien a cambio de los intereses que me va a pagar. O la otra, empezar a comprar bienes y servicios con ese dinero. Eso supondría lavar dinero. Bueno, esta ley pretende, ¿sí?, impedir que, por ejemplo, narcotraficantes o secuestradores puedan lavar dinero. Y esto tiene dos vertientes. Una, que no lo puedan invertir, que no lo puedan poner a trabajar. La otra, que no lo puedan gastar en bienes y servicios de consumo final. A ver, vamos a suponer que el gobierno resulta 100% eficaz en hacer valer esta ley y que a partir de ya no hay narco o secuestrador, por poner dos ejemplos, que pueda poner a trabajar su dinero ni tampoco gastarlo. Y vamos a suponer que este personaje, por sus actividades tan peculiares, obtiene $200 millones al año. A ver, pónganse ustedes en los zapatos de este personaje. A ver, yo soy narco y obtengo $200 millones al año ya libres. Es mi ganancia. La pregunta es, si yo no los puedo poner a trabajar, y ojo, y tampoco me los puedo gastar, que ahí es donde está el detalle interesante, y tampoco me los puedo gastar, ¿voy a renunciar a ellos? A ver, pero no te los puedes gastar, no te van a servir de nada. Ahora, a ver, esto supone que el gobierno es 100% eficaz en hacer valer esta ley. Porque, a ver, vamos a suponer que efectivamente yo no puedo poner a trabajar ese dinero. Es más, ni me voy a arriesgar porque donde me caigan. Pero de que me lo puede ir gastando de poco a poco. Digo, a lo mejor no voy a poder salir con $20 millones a comprarme un yatezote. Pero bueno, empezamos con un paseo por Xochimilco en una trajinera, ¿no? Para irme, sí, aclimatando a las cuestiones del agua, ¿no? Claro, ese es el asunto. A ver, ahora, inclusive, yo no puedo ni poner a trabajar ese dinero, ni gastármelo. Pero son $200 millones al año. Voy a renunciar a ello y voy a poner una papelería para hacerle la competencia a Doña Tere vendiendo lápices. Eso es lo que yo encuentro utópico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de esta ley? Que yo tuve oportunidad de platicar este fin de semana con algunos notarios y están que no los calienta ni el sol. Porque, a ver, llego yo para una escritura de la compraventa de una casa por un importe de $4 millones. ¿Sí? Bueno, el notario prácticamente tiene que averiguar de dónde saqué yo. O sea, yo tengo que comprobarle al notario el origen lícito de esos $4 millones. Con lo cual los notarios están verdaderamente que no los calientan, porque ya el gobierno nos puso a hacer la labor de policías, de averiguar de dónde sacaste tú esos $4 millones, con los cuales le vas a pagar la casa a fulanito. Y yo, notario, tengo que dar, ¿sí?, información de todo eso a una dependencia especial que lleva un nombre así muy interesante de la Secretaría de Hacienda, que es la dependencia contra el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Dice, pero si en una de esas operaciones se me pasó enterar a la autoridad, me pueden quitar la patente de notario. O sea, me ponen a hacer la tarea de policía, a averiguar, a ver de dónde sacaste los $4 millones con los cuales vas a pagar la casa, ¿sí? Y para eso, pues me tienes que traer tus estados del banco, etcétera, etcétera, tus recibos de honorarios. A ver, es que resulta que, bueno, imagínense la camisa de fuerza que supone esto. ¿Esto eleva qué? Los costos de transacción. ¿Mandé? Todo. Y a ver cuánto va a aumentar el precio que te va a cobrar el notario, ¿no? Ya se hace así, ¿no?
no? Ya uno declara cuando hace una compraventa por 700,000 pesos y tú te arreglas por fuera con el otro. Sí, también eso, ¿no? También ahí, ese es el asunto. No, bueno, COUS, señores. Ese es COUS, ¿sí? Ah, pero bueno, ya no terminé esto. ¿Cuáles son las dos cosas que yo les exigiría a nuestros legisladores? Que les preguntaría. Una, ¿ya leíste la ley y el estado de Federico Bastiat? No, no puede ser legislador. Porque lo más probable es que al menos que tengas un ángel de la guarda que te proteja no a ti, sino a nosotros, de las tonteras que vía tus leyes puedes llegar a cometer, nos vas a fastidiar a todos. Léete la ley y el estado de Federico Bastiat. Que si ustedes recuerdan, ese fue el tema del primer Círculo Bastiat hace 2 años, la ley de Bastiat. La otra, ¿conoces y entiendes y estás dispuesto a actuar en consecuencia el teorema de Coase? Que dice que si los costos de transacción fueran 0, los recursos escasos terminarían en las manos de quienes más los aprecian y esa es la condición de eficiencia económica. Ahora, si no sabes eso, vas para atrás. Ahora, ¿cuántos de nuestros legisladores creen ustedes que saben, no digamos ya que lo hayan leído, que lo hayan estudiado, que lo hayan reflexionado, que sepan quién fue Federico Bastiat? Y Coase, pues a lo mejor se enteraron ayer, ¿no? Porque sí, se murió un economista muy importante, ¿no? Muy importante, sí. Es más, por ejemplo, yo doy clases en Derecho, yo doy clases en la Facultad de Derecho y también doy análisis económico del derecho, y también doy en una maestría de Derecho que tenemos aquí en la universidad, doy una materia que se llama Fundamentos Antropológicos del Derecho Positivo. Y ahí va pura gente, ya son licenciados en Derecho, ¿sí? Y siempre les pregunto, bueno, a ver, ustedes, obviamente, sé que la respuesta es que no, pero leyeron a Bastiat en la licenciatura. ¿A quién? A Bastiat, ¿no? Y entonces les dejo de trabajo final que lean la ley y me hagan un comentario crítico de la ley, ¿no? Y les digo, miren, más que, porque pues hay que presentar un trabajo y poner una calificación, creo que sí les estoy haciendo un bien obligándolos a leer la ley de Bastiat, ¿sí? Bueno, Ronald Coase. Y dicho sea de paso, ya que estamos con peticiones, ¿saben yo qué le preguntaría a cualquiera que quisiera gobernar desde el Poder Ejecutivo? Y no sé, fíjense, no sé por qué pienso en Miguel Mancera. A ver, Miguelito, dado el caso, ¿estarías dispuesto, ¿sí?, a castigar con violencia la violencia? Si no, ¿sabes qué? Vete a tu casa. De veras, no sirves para esto. Leonardo Sciascia, novelista y periodista italiano, ¿sí?, decía que en última instancia, ojo, esto es importante, no vas a llegar a la primera repartiendo bofetadas, no. En última instancia, gobernar consiste en castigar con violencia la violencia. ¿Sí? Es decir, castigar con violencia, ¿sí?, a quien de manera violenta viola los derechos de terceros. Y esto, al final de cuentas, es la esencia del gobierno. Gobernante que no está dispuesto a hacer eso, ¿sí? Alguien me decía el otro día, no, pero qué barbaridad, es que eso es verdaderamente volver a la... No es volver a nada. Yo creo que sería avanzar, no volver a avanzar, ¿no? Porque, a ver, ustedes se pasan un alto, los para el agente de tránsito, ¿sí?, y los obliga a pagar una multa. ¿Eso es ejercer violencia? Sí, es ejercer violencia. A ver, y ejercer violencia no es arremeter a bofetadas contra el que tenemos enfrente, ¿sí? ¿Qué es ejercer violencia? Obligarte a hacer algo que voluntariamente no harías. ¿Quién voluntariamente pagaría una multa? Nadie. Pues te tienen que obligar, ¿no? Te tienen que obligar, ¿no? Te pescaron ahí los del alcoholímetro en la noche y resulta que porque te tomaste 2 copas de vino, pues resulta que ahí resultó elevado y vámonos al torito. ¿Eso es ejercer violencia? Sí. ¿Quién voluntariamente viene a meterse al torito, no? ¿Sí? Y eso es lo propio del gobierno, ¿no?
Eso es lo propio del gobierno. Decía Ciacia, y me parece que es una definición muy clara. En última instancia, la tarea del gobierno es castigar con violencia la violencia. A ver, si tú no entiendes que no puedes obstaculizar el libre tránsito de medio mundo, si eso no lo entiendes y estás violentando a los demás, pues entonces a manguerazos, no digo que llegue el ejército bayoneta calada, no, a manguerazos de presión te voy a quitar. Primero tratas de hacerlo entrar en razón. No entró en razón, no mañana regreso, no, ahorita. ¿No? Órale, a ver, a manguerazos, ¿sí? Y eso es lo que nuestros gobernantes no están dispuestos a hacer, y retomo lo que decía Smith, ¿sí? Poco más se necesita para elevar a una nación desde la más absoluta barbarie a la opulencia que paz, easy taxes y una tolerable administración de justicia. Y ya me parece muy blando Adam Smith con esto de tolerable. Esto es a rajatabla, ¿no? A rajatabla, ¿sí? Bueno, entonces, señores, lo que yo quería hacer en esta sesión, pues prácticamente, ahora sí lo logré, fue el comentario que hice al inicio de la misma en torno al título de la obra, que lo debería de haber hecho la sesión anterior, pero no lo hice, un brevísimo repaso de cuáles son los temas que trata Smith en los 5 libros que integran su texto, y aclarar por qué una cosa es la mano invisible de Adam Smith y otra cosa muy distinta es el orden espontáneo, ¿sí? Y a ver, en los 5 minutos que nos quedan, porque bueno, sí me pidieron que si podíamos desalojar al cuarto para las 4, porque luego hay clases y se arma aquí no nos vayan a acusar de que estamos obstruyendo violentamente el acceso al salón y este tipo de cosas. Hay una cosa muy interesante. A ver, esto que dice Smith, de que si yo quiero conseguir lo que tú tienes, te tengo que beneficiar. A ver, apliquemos esto a la empresa. A la empresa. Empresa que no sirve al consumidor, no sirve, y tarde o temprano acaba quebrando, ¿sí? Y esto a mí me ha llevado a preguntarme cuál debe de ser la causa final de la empresa. Todo el mundo diría generar utilidades, pero no. La causa final de la empresa tiene que ser servir al consumidor como el consumidor quiere ser servido. Y consecuencia de ese servicio vas a generar utilidades, ¿sí? Miren, si hay alguien que por conveniencia tiene que pensar en el prójimo, ese es el empresario. Pero es que es por conveniencia, no es como el caso de la Madre Teresa de Calcuta, que pensaba en el prójimo, pero no por conveniencia, al menos no por conveniencia pecuniaria, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, si de ustedes dependiera la decisión y no hay más que de 2 sopas, o puras Madres Teresas de Calcuta, o puros empresarios, ¿con quiénes se quedan? A ver, sin pensarlo, con puros empresarios, ¿no? Miren, cuando murió la Madre Teresa de Calcuta hace un par de años, a mí se me ocurrió escribir un artículo en el cual comparaba lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, y ojo, no le quito ningún mérito, con lo que hizo Steve Jobs, que también acababa de morir, ¿no? Y yo lo que decía es que, bueno, al final de cuentas, había hecho mucho más bien Steve Jobs que la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, me llovió cualquier cantidad de correos electrónicos, no, qué barbaridad es esto. Pero pensémoslo un momento, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos empleos directos o indirectos generó Steve Jobs? ¿Y cuál es una manera inclusive más digna de ayudar a la persona? ¿Dándole trabajo o regalándole comida? Dándole trabajo. ¿Sí? Ojo, no estoy quitándole un ápice de mérito a la Madre Teresa de Calcuta. Por favor, y qué bueno que queda grabado. No. Ojalá y hubiera más Madres Teresas de Calcuta
que de veras estuvieran dispuestas a ayudar. Yo en eso no le veo absolutamente ningún problema, al contrario. Pero ojo, si de mí dependiera o nos quedamos con puras madres Teresas de Calcuta o puros empresarios, ¿sí? Puros empresarios, ¿sí? Miren, yo recuerdo una vez, hace muchísimos años, que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, fue a dar una conferencia al TEC de Monterrey. Yo en aquel entonces daba clases en el TEC, entré a la conferencia y después a la hora de las preguntas y las respuestas, un muchacho así se paró con una autosuficiencia y le dijo a Salinas Pliego, bueno, ¿y usted qué ha hecho por el prójimo además de hacer dinero? No, pues lo dijo así, ¿y usted además de hacer dinero, qué ha hecho por el prójimo? Y Salinas Pliego inmediatamente le respondió, tú dime cuántos empleos has creado. El Grupo Salinas es un grupo enorme, ¿no? ¿Cuántos empleos has creado? ¿Saben qué hizo el muchacho? Se cayó y se sentó, ¿no? Estaba clarísima la respuesta, ¿no? Y nunca se me va a olvidar porque Ricardo se reaccionó, y tú dime cuántos empleos has creado, ¿no? ¿Sí? Y ya no dijo él, porque nosotros en Grupo Salinas, ¿sí? Y no es porque aquí esté un empleado de Grupo Salinas, ¿verdad? Bueno, soy comentarista de TV Azteca y bueno, en ese sentido soy, no cobro por honorarios, pero soy empleado de Grupo Salinas, ¿no? Bueno, son 3:45. Yo les agradezco muchísimo que hayan asistido a esta sesión del Círculo Bastiat. Nos vemos aquí, por favor, dentro de 15 días. Y nada más, a ver, perdón, debería haber hecho antes. Aquí ya están ustedes, entre su número y nada más, todos en una misma columna. Quien haya venido hoy, póngale palomita. Si falta alguien, hasta abajo, ¿sí? Por favor. Y muchísimas gracias. El 17 de septiembre, que sí hay clases, ya volvemos a la normalidad después del grito, ¿sí? Bueno, gracias por haber venido.